Bienvenidos sean todos a Jazzbook.9. Jazzbook.9 se enorgullece de presentar en esta ocasión una obra escrita por el Premio Nobel de Literatura Heinrich Böll, un autor que trabajó en una librería de pequeño para cubrir sus estudios y que nos ha dado grandes obras como la que hoy nos ocupa, La balanza de los Valek. Publicado en la exitosa colección Vientos del Pueblo, es una breve obra maestra. Nos cuenta sobre un pequeño pueblo alemán dedicado a la fabricación de lino a principios del siglo XX y en donde una poderosa familia llamada los Valek tenía todo el poder gracias a que era la única familia que contaba con una balanza. Así, los Valek decidían cuánto se les pagaba a los campesinos por su trabajo, cuánto alimento recibían y cómo se impartía la justicia, hasta que un buen día un niño se percata de la corrupción y todo cambia. Este libro está bellamente ilustrado por Héctor de la Garza, mejor conocido como Eco, que es un dibujante y grabador con más de 50 años de trayectoria. Una de verdad maravillosa interpretación del libro. También nos acompañan en esta segunda sesión de Jazzbook.9 Francisco Lelo de la Rea, guitarrista, quien lleva más de 30 años en la escena musical jazz, y también Luri Molina, contrabajo, igual con más de 30 años en la escena. Ambos han sido egresados de la Escuela Superior de Música y bueno, tienen una larga trayectoria. En la lectura en voz alta nos acompañan Paulina Treviño y Mauricio Estrada Aguilar. Paulina Treviño es una actriz con 20 años de experiencia profesional en teatro, cine y televisión, desempeñándose en diversos géneros, lenguajes y estilos, desde realismo, teatro del cuerpo, comedia, cabaret y performance. Mientras tanto, Mauricio Estrada Aguilar es profesor de teatro, apreciación estética y artística y literatura, con 20 años de experiencia frente a grupos a nivel secundaria, bachillerato incorporado e internacional, licenciatura y maestría en México y República Checa. Sin más, los dejamos disfrutar de esta excelente velada y bueno, un fuerte aplauso para comenzar. En la tierra de mi abuelo, la mayoría de la gente vivía de su trabajo en las agramaderas. Llevaban 5 generaciones respirando el polvo de los tallos de lino quebrado que los mataba de a poco. Las pacientes, alegres familias comían queso de cabra, papas y a veces sacrificaban un conejo. Por las noches hilaban y tejían en sus casas, cantaban, tomaban té de menta y eran felices. Durante el día quebraban el lino en las antiguas máquinas, exponiéndose sin ninguna protección al polvo y al calor que despedían los hornos de secado. En sus casas había una sola cama de tablones destinada a los padres y alrededor dormían los niños en bancas. Por las mañanas se llenaban sus casas con el olor a sopa de harina. Los domingos había bolitas de masa dulce y las caras de los niños se ponían coloradas de alegría. Sobre todo en los días de fiesta, cuando el oscuro café de bellotas se clareaba con la leche que la madre servía sonriendo en los tazones. Los padres marchaban temprano al trabajo y a los niños les correspondían las tareas del hogar. Barrían, escombraban, lavaban los trastes y pelaban las papas.
esos valiosos frutos amarillentos cuyas finas cáscaras debían mostrar para no caer en la sospecha de posible despilfarro o frivolidad. Al regresar de la escuela, los niños debían ir a los bosques según la época del año, a recolectar hongos y hierbas, asperilla, tomillo, menta y comino de prado, también el dedal de doncella, y en verano, una vez cosechado el heno de sus magros campos, juntaban las flores. Les daban 1 centavo por 1 kilo de las flores de heno que vendían a las damas nerviosas a 20 centavos en las boticas de la ciudad. Los hongos eran muy valiosos. Se llevaban el kilo a 20 centavos y lo vendían a 1 marco con 20 en los negocios de la ciudad. Los niños se internaban en la oscuridad verdosa de los bosques en otoño, cuando la humedad hacía brotar a los hongos de la tierra. Casi cada familia tenía sus lugares donde recolectaba, lugares que habían sido confinados en secreto de una generación a otra. Los bosques pertenecían a los Valek, también las agramaderas. Los Valek tenían un castillo en el pueblo de mi abuelo, y la esposa del jefe de familia en turno tenía, junto a la llamada cocina de las nodrizas, un cuartito donde se pesaban y pagaban los hongos, las hierbas y las flores del heno. Ahí reposaba, sobre la mesa, la gran balanza de los Valek. Un objeto antiguo, festoneado y pintado de bronce dorado, frente al cual ya había guardado los abuelos de mi abuelo con las canastitas de hongos y las bolsas de papel con las flores del heno entre sus manos mugrosas de niños. Mirando muy atentos cuántas pesas debía echar la señora Valek a la balanza hasta que el oscilante fiel se quedara con exactitud en la raya negra, esa delgada línea de la justicia que cada año se debía trazar de nuevo. Entonces, la señora Valek tomaba el libro grande con lomo de piel parda, apuntaba el peso y pagaba con monedas de 1 o 10 centavos, muy raras veces con 1 marco. Cuando mi abuelo era niño, había ahí un frasco de vidrio con caramelos aciditos de los que costaban a 1 marco el kilo. Y si la señora Valek se gobernaba el cuartito en aquel entonces, estaba de buen humor, metía la mano en el recipiente y le daba 1 caramelo a cada niño. Y las caras se ponían coloradas de alegría, igual de encendidas que en los días de fiesta, cuando la madre le ponía leche a los tazones, clareando así el café, cada vez más claro, hasta volverlo tan rubio como las trenzas de las niñas. Una de las leyes impuestas por los Valek en el pueblo prohibía a cualquiera tener una balanza en casa. La ley era tan antigua que nadie pensaba más en cuándo o cómo había surgido, pero se debía cumplir, pues quien la rompía era despedido de las agramaderas y le dejaban de comprar sus hongos, tomillo y las flores del heno. Y como el poder de los Valek llegaba muy lejos, en los pueblos vecinos nadie le daba trabajo ni le compraba las hierbas del bosque. Pero desde que los abuelos de mi abuelo eran muy chicos, recolectaban hongos y los entregaban para que en las cocinas de la gente rica de Praga condimentaran el asado o se prepararan los hojaldres rellenos. Desde entonces nadie pensaba en infringir esa ley. Pesaban la harina en recipientes. El huevo se podía contar por pieza, los tejidos se medían en pulgadas. Por lo demás, la antigua balanza de los Valek de bronce dorado no daba la impresión de poder engañar, y 5 generaciones le habían confiado al negro, oscilante fiel de la balanza, lo que habían recolectado en el bosque con infantil esmero. Si bien había entre esa gente apacible quienes desacataban la ley, como los cazadores furtivos que deseaban ganar más en una noche de lo que podían obtener durante todo un mes en la fábrica de lino, también parecía que a ninguno de ellos se le había ocurrido comprarse una balanza o armar una.
Mi abuelo fue lo suficientemente osado como para ser el primero en poner a prueba la justicia de los Valek. Ellos vivían en el castillo. Tenían 2 carrozas. Siempre le pagaban a un muchacho del pueblo los estudios de teología en el seminario de Praga y cada miércoles recibían en casa al cura para la sesión del tarot. El gobernador, con el escudo imperial en la carroza, los visitaba para el año nuevo y el emperador les otorgó el título de nobleza a principios de 1900. Hacendoso y listo. Se internaba en lo más hondo de los bosques, más de lo que hubiera visto hacer a otros niños de la parentela. Así llegaba hasta la espesura donde, según la leyenda, vivía el gigante Vilgan custodiando el tesoro de los Balderer. Se ocupaba de los preparativos de la fiesta, pero mi abuelo no temía a Vilgan. Penetraba en la maleza y desde niño se llevaba un buen botín de hongos. Incluso encontraba trufas, las cuales pagaba la señora Valek a 30 centavos la libra. Mi abuelo apuntaba todo lo que les llevaba los Valek al reverso de una hoja de calendario, cada libra de hongos, cada gramo de tomillo, y anotaba con su letra infantil a un lado a la derecha lo que había recibido por cada cosa. Garabateó cada centavo desde los 7 hasta los 12 años y justo tenía 12 cuando llegó el año 1900 y los Valek regalaron a cada familia del pueblo un cuarto de libra del café puro proveniente de Brasil, porque el emperador les había concedido el título nobiliario. También ofrecieron cerveza y tabaco para los hombres. Además celebraron una gran fiesta en el castillo y numerosas carrozas permanecieron en el gran camino de los Álamos, cuya entrada conducía al castillo. Pero un día, antes de la fiesta, repartieron el café en el cuartito, donde estaba desde hacía casi un siglo la balanza de quienes ahora se llamaban los Valek von Vilgan, porque según la leyenda del gigante Vilgan, él tenía un gran castillo ahí donde estaban las edificaciones de los Valek. Más de una vez me contó mi abuelo que después de la escuela fue ahí para recoger el café de 4 familias: la de los Czech, de los Weidler, los Bohla y para la propia, la de los Bruscher. Era la noche de fin de año. Las casas debían estar adornadas y la comida horneada. Y nadie quería prescindir de 4 chicos que debían andar hasta el castillo para recoger un paquete de café de un cuarto de libra. Así fue como mi abuelo se sentó en la estrecha banquita de madera del cuarto y mientras Gertrude, la muchacha, contaba los 4 paquetes preparados con 1/8 de kilo de café, él volteó hacia la balanza en cuyo platillo izquierdo había quedado la pesa de medio kilo. La señora Valek von Vilgan no estaba, pues se ocupaba de los preparativos de la fiesta. Y cuando Gertrude quiso agarrar el frasco de los caramelos para darle uno a mi abuelo y se dio cuenta de que estaba vacío, pues lo rellenaban una vez al año con 1 kilo de los que costaban un marco, se rió y dijo: espérate, voy a traer los nuevos. Mi abuelo se quedó con los 4 paquetes de 1/8 de kilo, empaquetados y sellados en la fábrica, frente a la balanza en la cual alguien había dejado la pesa de medio kilo. Entonces, tomó los 4 paquetitos de café, los puso en el platillo vacío de la balanza y su corazón comenzó a palpitar intensamente cuando vio el negro fiel de la injusticia que permaneció a la izquierda de la raya. El platillo con la pesa de medio kilo se quedó abajo y el medio kilo de café se elevó en el aire.
Su corazón latía con más intensidad que si estuviera detrás de un arbusto en el bosque esperando al gigante Vilgan. Como siempre, llevaba guijarros para disparar con la resoltera a los gorriones que picoteaban las hojas de las coles de su mamá. Sacó algunos de su bolsillo y puso 3, 4, hasta 5 guijarros debió colocar junto a los 4 paquetes de café para que el platillo con la pesa de medio kilo subiera y el fiel de la balanza por fin quedara apenas en la raya negra. Mi abuelo quitó el café de la balanza, envolvió los 5 guijarros en su pañuelo y cuando Gertrude regresó con la gran bolsa de kilo llena de los caramelos que debía alcanzar para todo el año y debían sonrojar de alegría los rostros de los niños, cuando Gertrude echó los dulces en el frasco produciendo un sonido metálico, el muchachito, pálido, permaneció ahí como si nada hubiera cambiado. Mi abuelo tomó solo 3 de los paquetes. Gertrude lo miró sorprendida, espantada de aquel chico pálido que aventó el caramelo acidito al suelo, lo pisoteó y dijo: Quiero hablar con la señora Valek. Valek von Vilgan, por favor, corrigió Gertrude. Bien, la señora Valek von Vilgan. Pero Gertrude se burló de mi abuelo y él regresó al pueblo en la oscuridad. Llevó el café a los Chech, a los Weidler y a los Bohla y fingió que todavía debía visitar al cura. Echó a andar en la noche con sus 5 guijarros en el pañuelo. Tuvo que alejarse mucho para encontrar a alguien con una balanza, alguien que tuviera permitido tener una. En los pueblos Blaugau y Bernau nadie tenía una, lo sabía. Por eso solo los atravesó y después de 2 horas de marcha llegó a la pequeña ciudad de Dilheim, donde vivía el boticario Honig. La casa de Honig despedía un olor a panqueque recién horneado y cuando Honig le abrió la puerta al muchacho tembloroso de frío, su aliento olía a ponche. Tenía un cigarro húmedo entre los delgados labios. Agarró por un momento las manos frías del chico y preguntó: Dime, ¿está empeorando tu padre de los pulmones? No vengo por medicina. Yo quería... Mi abuelo abrió su pañuelo, sacó los 5 guijarros, se los extendió a Honig y dijo: Quisiera pesar esto. Miró temeroso el rostro del hombre, pero como Honig no dijo nada, no se enojó y tampoco preguntó. Mi abuelo agregó: Esto le falta a la justicia. Al entrar en la cálida sala, mi abuelo notó los húmedos que llevaba a los pies. La nieve se había metido en sus pésimos zapatos y en el bosque le había caído encima la nieve de las ramas que ahora se derretía. Estaba cansado, hambriento y de pronto empezó a llorar, pues pensó en las muchas hierbas, flores y hongos pesados en la balanza, a la cual le faltaba el peso de 5 guijarros para la justicia. Cuando Honig, negando con la cabeza y con los 5 guijarros en la mano, llamó a su mujer, mi abuelo se acordó de la generación de sus padres, la de los abuelos, y de quienes tuvieron que pesar sus hongos y flores en la balanza. Le sobrevino, como si fuera una gran ola, un sentimiento de injusticia. Entonces comenzó a llorar con más fuerza y se sentó en una de las sillas sin que nadie se lo ofreciera. No se fijó en el panqueque ni en la taza de café caliente que la buena y gorda señora Honig había puesto delante de él, y solo dejó de llorar cuando Honig regresó de la botica agitando los guijarros en la mano y dijo a su mujer en voz baja: Exactamente 55 gramos.
caminó de regreso durante 2 horas a través del bosque. Sin chistar, dejó que en casa le pegaran, y cuando le preguntaron por el café, no dijo una sola palabra. Se pasó la noche haciendo cuentas con la hoja donde había anotado todo lo que había llevado a la actual señora Valek von Wilgan. Al llegar la medianoche sonaron los cohetes desde el castillo. En todo el pueblo el griterío, el golpeteo de las matracas, y después de que la familia se besó y abrazó, mi abuelo dijo en el silencio que siguió al año nuevo: los Valek me deben 18 marcos con 32 centavos. Pensó de nuevo en los numerosos niños del pueblo, en su hermano Fritz, que había recogido tantos hongos, en su hermana Ludmila y en los centenares de niños que habían recolectado hongos, hierbas y flores para los Valek. Pero esta vez no lloró. Mejor les contó a sus padres y hermanos lo que había descubierto. Cuando los Valek von Wilgan llegaron a la iglesia el primer día del año para celebrar la misa mayor, y su carroza lucía el nuevo escudo en azul y dorado donde aparecía un gigante acuclillado bajo un abeto, vieron los rostros severos y pálidos de la gente que tenía la vista clavada en ellos. Habían esperado encontrar al pueblo adornado con guirnaldas. Pensaron que por la mañana les llevarían música entre vivas y hurras, pero el pueblo estaba como muerto cuando lo atravesaron. En la iglesia, los rostros pálidos se volvían hacia ellos. La gente estaba muda y hostil. Al subir el padre al púlpito para pronunciar el sermón, sintió la frialdad de la hasta entonces silenciosa y pacífica gente. Entonces detuvo penosamente su sermón y se regresó al altar empapado de sudor. Después de la misa, los Valek von Wilgan abandonaron la iglesia cercados por 2 hileras de rostros pálidos y silenciosos. Pero la joven señora Valek von Wilgan se detuvo en la parte delantera junto a las bancas de los niños. Buscó con la mirada a mi abuelo, el pequeño y pálido Franz Bruscher, y le preguntó: ¿por qué no le llevaste el café a tu mamá? Mi abuelo se puso de pie y le respondió: porque usted me debe mucho dinero, tanto como lo que cuestan 5 kilos de café. Sacó los 5 guijarros de su bolsillo, se los extendió a la mujer y dijo: esto, 55 gramos, le faltan al medio kilo de su justicia. Antes de que la mujer pudiera decir algo, entonaron hombres y mujeres el canto. La justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Los Valek estaban en la iglesia. Wilhelm Bogla, el cazador furtivo, entró en el cuartito y se robó la balanza, además del gordo mamotreto con lomo de piel donde aparecía registrado cada kilo de hongo, cada kilo de flores de leno, todo lo que habían comprado los Valek en el pueblo. Los hombres del pueblo pasaron toda la tarde del año nuevo sentados en la casa de mis bisabuelos haciendo cuentas, calculando la 10ª parte de todo lo que les había comprado. Pero cuando ya habían contado muchos miles de táleros sin llegar aún al final, irrumpieron en la casa los gendarmes del gobernador, disparando y soltando sablazos para llevarse violentamente la balanza y el mamotreto. En el altercado fue asesinada la hermana de mi abuelo, la pequeña Ludmila. Un par de hombres cayeron heridos y uno de los gendarmes fue navajeado por el cazador Wilhelm Bogla. La insurrección sucedió no solo en nuestro pueblo,
También tuvo lugar en Blaugau y en Bernau, y durante casi una semana se suspendió el trabajo en las fábricas de lino. Pero llegaron muchísimos gendarmes amenazando a hombres y mujeres con meterlos a la cárcel, y los Valek obligaron al cura a presentar la balanza públicamente en la escuela para demostrar que el fiel de la justicia marcaba correctamente. Hombres y mujeres regresaron a las agramaderas, pero nadie fue a la escuela para mirar la exhibición del cura. Permaneció ahí completamente solo, desamparado y triste con sus pesas, la balanza y las bolsas de café. Los niños volvieron a recolectar hongos, de nuevo el tomillo, flores y el dedal de doncella. Pero cada domingo, tan pronto entraban los Valek, en la iglesia resonaba: la justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Hasta que el gobernador mandó a dar un anuncio en todos los pueblos que entonar ese canto estaba prohibido. Los padres de mis abuelos tuvieron que abandonar el pueblo y la tumba aún fresca de su hijita. Se dedicaron a la cestería. Se quedaban en algún pequeño pueblo hasta observar dolidos que en todas partes el péndulo de la justicia oscilaba falsamente. Andaban detrás del carro que se arrastraba lentamente en los caminos anchos con su miserable cabra, y cuando alguien pasaba junto a ellos a veces podía escuchar en el interior el canto de la justicia de la tierra, oh Señor, te asesinó. Quien los escuchaba podía conocer la historia de los Valek von Wilgan, en cuya justicia faltaba una 10ª parte, pero casi nadie los quería escuchar.